Seguimos en vivo en el canal 30 de la televisión digital abierta en esta primera edición de Universidad Noticias. Ya se los había anticipado, como todos los jueves está con nosotros el economista Pablo Salvador de la Fundación Ideal para compartir con ustedes distintos temas que hacen a la economía de nuestra provincia fundamentalmente, pero también del país. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola Luca, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, vamos a hablar de la construcción, de los índices de construcción en la provincia de Mendoza en esta columna, ¿no? Así es, vamos a hablar de la actividad de la construcción en la provincia y su relación con el empleo, que ha pasado en estos primeros meses de 2016. Muy bien, Pablo, te invito a que compartamos la siguiente placa. Hicimos un recorte de cómo han ido tratando los medios de comunicación este tema desde fines del año 2015, donde se decía que la construcción en Mendoza se había sostenido gracias al Procrear, por ejemplo, uno de los planes que se lanzaron a nivel nacional. Ya vamos a ver y enseguida nos vas a contar cuánto sumó o cuánto restó esto a la economía, a la construcción en nuestra provincia. Ya si pasamos al mes de febrero del corriente, la construcción se perdieron 5.300 empleos. Decía puntualmente, o la mayoría de los medios tenían esos títulos en febrero. En mayo, en un año, Mendoza perdió al menos 1.800 empleos privados y en julio, el último dato más relevante del 2016, la construcción bajó un 35% en la provincia de Mendoza. Datos alarmantes que no son para nada positivos, sobre todo en los últimos meses, Pablo, ¿no? Así es, digamos que el panorama del sector de la construcción no es muy bueno en esta primera parte del año. Si vemos los últimos datos que tenemos disponibles, vemos que en el mes de junio de 2016 la construcción cayó aproximadamente 27% en términos interanuales. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros comparamos lo que pasó en el sector entre junio de este año y junio del año pasado, vemos que el sector cayó 27%. Y si tomamos los 6 meses completos, es decir, si comparamos el primer semestre de 2016 con el primer semestre de 2015, vemos que la construcción cayó un 19-20% aproximadamente. Son los datos que estamos viendo allí en pantalla, ¿no? Exacto, son las barritas esas que estamos viendo. Y lo que sí tenemos que ver que básicamente esta caída se debió a la merma en el consumo de cemento, añadido a la disminución de los puestos de trabajo formales que hubieron en la construcción. Bien, o sea que es una problemática que viene asistiendo o afectando a la provincia de Mendoza ya desde el año pasado, ¿no? Exacto, el problema de la construcción, digamos, se arrastra o viene desde el 2015. Si uno observa los datos de la construcción, del nivel de actividad, desde enero a diciembre del 2015, podemos definir dos partes en un gráfico, ¿no? Es como ver la primera parte de 2015, la construcción mejoró muchísimo el sector, aumentó la actividad de la construcción y también mejoró mucho el nivel de empleo en ese sector. Sin embargo, a partir de la segunda mitad del año, los índices se revirtieron, es decir, comenzó a caer el nivel de actividad y comenzó a caer el nivel de empleo. Y parte de ese impacto lo estamos sintiendo aún hoy en esta primera parte de 2016. Bien, y veíamos anteriormente, Pablo, respecto a algunos programas de incentivo que ha lanzado el Ejecutivo Nacional, como por ejemplo Procrear. ¿Cuánto sumó o qué significó para la economía en el ámbito de la construcción este tipo de programas? Bien, sin dudas el Procrear ayudó a que la crisis no fuese más profunda en el sector. ¿Por qué? Porque a partir de la segunda mitad del año pasado, como te comentaba, se paralizó la obra pública nacional y se dejó de construir, ¿no? Se paralizó la obra pública, en definitiva. Eso tuvo su impacto en todas las provincias, no solamente en Mendoza. Y en Mendoza también se pararon las obras del IPB, por ejemplo, pero el Procrear siguió funcionando y esto evitó que la crisis fuese más profunda. Bueno, finalmente te pregunto por las expectativas para el segundo semestre o ya para el año que viene, de acuerdo a los datos que nos estás contando y al proceso inflacionario que está atravesando nuestro país. Bien, mira, las perspectivas son un poco más alentadoras para esta segunda parte de 2016. ¿Por qué? Porque la obra pública empezaría a reactivarse. Se ha relanzado el tema de los créditos Procrear y eso va a estimular mucho al sector privado. ¿Por qué? Porque para que crezca la producción o la actividad privada, tiene que hacerlo primero la parte pública y la obra pública empezaría a dinamizarse. Esto va a traccionar sobre la construcción privada y finalmente la construcción privada va a traccionar sobre el nivel de empleo, ¿sí? Por ejemplo, el gobierno provincial lo que ha hecho es tratar de terminar las obras que estaban inconclusas, hacer reparación de escuelas, invertir en servicios de gas y cloacas y todo esto va a reactivar un poco la obra pública. Bien, bueno, un datito ahí que recupero es que el Procrear estuvo parado durante este primer semestre, ¿no?
Sí, se paralizó un poco hasta que se acaba de hacer el relanzamiento porque estaban ajustando las condiciones para hacerlo más accesible a la gente de menores ingresos y no como hasta ahora que era por sorteo, ¿no? Pablo, te agradezco mucho. Nos reencontramos el próximo jueves. Nos vemos la próxima semana.